Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Ahora sí, a la conferencia de cierre del Congreso de Masculinidades. Le damos la bienvenida entonces de una vez a nuestro conferencista, eh, Álvaro Campos Guadamuz. La conferencia se titula Masculinidad y Crueldad, dinámica de la violencia extrema en los hombres. Don Álvaro es psicólogo clínico, sociólogo, sexólogo, presidente y fundador del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad del Instituto WEM, punto focal Men Engage Costa Rica y docente de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros, don Álvaro. Bueno, muchas gracias. Ante todo, felicitar a todos los compañeros y compañeras que han organizado este congreso, a todas las instituciones implicadas en este tan importante tema y sobre todo la relación entre criminalidad, criminología, masculinidad. Yo lo que deseo compartir son algunas reflexiones acerca del tema de la masculinidad y la crueldad. Y más que todo son reflexiones que he hecho a partir de lo que he visto, a partir de mi experiencia, a partir de textos que he leído de autores y autoras que tratan un poquito del tema, y un poco es dejar eso como un punto de reflexión. Voy a compartir, voy a compartir el material. Les insto a que puedan participar de lo que yo, o sea, que puedan participar desde el Facebook, ¿verdad? En las dudas o comentarios que tengan. Bueno, le he puesto el tema masculinidad y crueldad a esta ponencia. Y bueno, en esa lámina que presenta la portada, ¿verdad? Del trabajo. Es una foto que se hizo muy viral, muy famosa, de un acto de crueldad, ¿verdad? De un asesinato perpetrado por un hombre hacia otro, ¿verdad? Y desde eso que quiero hablar, de la crueldad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sería la crueldad? Ante todo, digamos que la crueldad es una práctica social en la que se provoca destrucción y dolor extremo a una víctima, ¿verdad? No es solo asesinarla, es que es asesinarla con dolor, con tortura y provocando un pánico excesivo, ¿verdad? Y a veces esa tortura o eso que se hace viene a ser atroz, ¿verdad? Viene a ser inimaginable. Se dirige hacia grupos específicos, ¿verdad? O personas ligadas a esos grupos, pero también puede dirigirse hacia animales. Puede haber actos de crueldad extrema hacia animales. Y quien ejecuta la crueldad lo hace por mandato o por un encargo, ¿verdad? De otros o por lealtad a un grupo o porque le proporciona placer ejecutar esa crueldad. Por lo tanto, es un acto en donde se expresa una total insensibilidad, ¿verdad? Y algo que por eso lo relaciono con este coloquio, con este congreso. La mayoría de los actos de crueldad en el mundo son perpetrados por hombres y organizados por hombres. No es que las mujeres no participen, pero en más del 95 o más por ciento de los casos son actos perpetrados por hombres, organizados por hombres. No quiero decir con esto que ser hombre es la causa, pero pareciera que ciertas formas de masculinidad son factores de riesgo para la crueldad. Y además, sobra decir que estas prácticas constituyen actos delictivos, ¿verdad? Penalizados en casi todas las culturas. Bien, vamos a continuar en la próxima. Yo quiero mostrar unas imágenes de crueldad, no porque quiera ser amarillista, sino porque quiero que podamos zambullirnos un poquito en este mundo de la crueldad. Algunas hablan por sí solas, yo tal vez voy a acompañar con mi relato algunas de estas imágenes. Disculpen, son imágenes muy fuertes, pero es la realidad, ¿no? Voy a empezar con una imagen que es crueldad a los animales.
efectivamente hay personas que se complacen en maltratar animales y en provocarles dolor extremo, torturar animales. Bueno, lo que quiero reflejar aquí es la tortura individual en un secuestro, ¿verdad? En una captura de alguien. Ahí vemos que son prácticas de tortura. Y estas torturas son medievales, ¿verdad? Son medievales. Esto es una crueldad medieval, porque la crueldad pues no es de nuestra época, ¿verdad? Y curiosamente, esta tortura que estamos viendo, que es desmembrar a alguien, se la aplicaron a Tupac Amaru también. La practicaban en la Inquisición, la Iglesia Católica. Actualmente hay grupos de narcotráfico que la practican, pero se desmembra a la persona. Ya no es un caballo en cada extremidad, como el caso de Tupac Amaru, sino que a veces es un auto en cada extremidad. Veamos este otro, que es otra tortura medieval, ¿verdad? Estos son las torturas tipo empalamiento de Rumanía. Hacerle al enemigo, no era matar al enemigo, era exhibirlo empalado, ¿verdad? O veamos esa, una flagelación que todavía se practica en muchos países de Medio Oriente. 200 latigazos, ¿verdad? Hace poco le di una condena de 1000 latigazos repartidos en 50 latigazos por semana y en público, ¿verdad? Es un escarmiento público. Eso que suena terrible es Ruanda, es parte de la masacre y genocidio de Ruanda. Yo tuve la oportunidad de estar en Ruanda, eh, y sí es el museo del genocidio, es realmente espeluznante, ¿verdad? Lo que ahí sucedió. Ahí también tenemos imágenes de Ruanda. Aquí tenemos imágenes de la conquista y colonización española en América, ¿verdad? Donde también se cometieron actos de crueldad. Ahí tenemos otro acto de crueldad contra un animal o un grupo de hombres preparados para la crueldad, sicariato. Ahí tenemos una foto de maras salvadoreños, la mara salvatrucha. Esta habla por sí sola, ¿no? Desplazamientos forzados también son actos de crueldad. Esta es espeluznante, son formas de desmembrar a las personas con motosierra, que es una práctica que usa el narcotráfico. Ahí tenemos un sobreviviente de ese desmembramiento. Acá nos recuerda la guerra civil de Sierra Leona, donde recuerden ustedes que la crueldad consistía en dejar aldeas enteras donde le cortaban las 4 extremidades, ¿verdad? Los brazos, también los pies, las piernas, y todo por los diamantes, ¿verdad? Aquí tenemos osamentas, masacres, y esas son osamentas, pedazos de hueso. Bueno, pero también no vamos a dejar de lado la violencia contra las mujeres, la violencia no solo en violación, sino en toda forma de violencia contra las mujeres. O el sicariato. Esa es una foto típica de sicariato, de muerte por encargo. Bueno, y también la esclavitud, ¿verdad? Tanto la esclavitud en América, en el periodo de la conquista, como también en la colonización hacia Europa, digo, de Europa hacia África. Aquí seguimos con torturas medievales, ¿verdad? Y esa del Holocausto.
Alguien diría, qué cosa más terrible, qué salvajismo. No, el salvajismo vive entre nosotros y esa crueldad vive entre nosotros y se ha hecho a lo largo de la historia y se sigue haciendo, lamentablemente. Bien, algunas reflexiones en torno a la crueldad que estuve poniéndole pensamiento. Primero, ok, la crueldad es un hecho delictivo, criminal, penalizado, pero la lógica del hecho delictivo no es suficiente para entenderlo. Efectivamente, es un hecho delictivo. Y si se quiere de derecho internacional, ¿verdad? Contra los derechos humanos y de lesa humanidad, pero no basta la lógica de un delito para entender la crueldad. También es una violación extrema de los derechos humanos, pero es más que una violación extrema de derechos humanos, porque la crueldad pasa por quitarle el estatus de humano a aquellas personas contra las cuales se va a cometer la crueldad. Es un acto extremo de poder, es de necropoder, ¿verdad? Esto es necropolítica, es necropoder. Más adelante voy a referirme a la dinámica del necropoder. También es una forma extrema del mandato de la masculinidad. Sin embargo, esta condición es necesaria, pero por sí misma no es suficiente. O sea, sin esta condición del mandato de masculinidad, no es posible ejecutar el acto de crueldad. Pero no basta el mandato de la masculinidad, se requieren otras condiciones más. También esta crueldad está ligada a modelos económicos basados en la explotación de las personas y no en el bienestar solidario de las personas, ¿verdad? Por lo tanto, están ligados a modelos económicos donde la codicia o la rentabilidad es más importante que la economía solidaria y el bienestar, ¿no? También está de fondo ligado a estructuras del poder político impositivas, autoritarias y fascistas o fascistoides, ¿verdad? O consecuencias del modelo colonial, como fue la guerra de Ruanda, bueno, la masacre de Ruanda, el genocidio, o también las masacres de Sierra Leona. Y tampoco puede explicarse por fenómenos de psicopatología individual, que usted diga, ah, es que son psicópatas todos los que la cometen. No, usted no puede, ¿cómo podría entender que en Ruanda, en cuestión de mes y medio, mataron 1 millón de personas y a machetazos y con martillazos? Y no fueron psicópatas, fueron los vecinos. El ciudadano común y corriente se convirtió en un asesino en cuestión de 15 días, ¿verdad? Entonces, no es psicopatología individual lo único que explica esto. También requiere de subjetividades sociales e individuales que soporten la destrucción. No basta un modelo económico o no basta un modelo político, ni basta la intención de la élite del poder. Se requiere que en la población existan subjetividades sociales. Lo que Marx decía, condiciones subjetivas, que ahora yo también me voy a referir a eso. Pero además se requiere procesos de estigmatización y deshumanización hacia grupos y personas. Hay que construir imaginariamente un enemigo. Y quien los ejecuta no necesariamente son personas con antecedentes delictivos o psicopáticos. Los que cortaron las extremidades en Sierra Leona no era gente que estaba en cárceles de máxima seguridad, o los que provocaron el genocidio de Ruanda, o los sicarios que de alguna manera matan por encargo. No necesariamente. Cualquier persona, por razones de necesidad económica o una coyuntura, podría ser sujeto del acto de crueldad. Entonces, como ven, la crueldad no se explica por solo una causa, ¿verdad? La crueldad es un fenómeno, para mi gusto, es un fenómeno, bueno, formas que asumen la crueldad, desde la tortura, masacres, violación a mujeres en conflicto armado, pandillas, donde la pandilla, por lealtad a la pandilla, obliga, por ejemplo, trabajando con grupos en el cono norte, en el triángulo norte de Centroamérica, una pandilla estaba jugando fútbol con la cabeza de una persona, de un hombre que habían guillotinado, ¿verdad? Y eso era parte del marcador de virilidad que le solicitaron, ¿verdad? O el narcotráfico, la trata o el tráfico de órganos, o la esclavitud y sobre todo las esclavitudes modernas,
los asesinatos en masa, asesinatos ejemplarizantes exhibidos públicamente, como estas mutilaciones, el sicariato, el genocidio, los femicidios. Esas formas terribles son las que asume la crueldad contemporánea, ¿verdad? Y no es un fenómeno que puede explicarse de manera unilateral o monocausal. Ah, sucede por tal modelo político, sucede por tal forma de masculinidad, sucede por tal, qué sé yo, dictador que llegó al poder. No, se requiere una articulación de todos los factores en un momento determinado. O sea, se tienen que alinear los astros. ¿Explico? Por lo tanto, no se debe a causas individuales. Y esos astros son una forma de masculinidad determinada, un modelo político, un modelo económico y una determinada forma de subjetividad en la población y determinados procesos de estigmatización. Esos 5 astros se alinean en un momento dado, en un momento histórico determinado, se articulan y se origina el acto de crueldad. Pero si no existe esa masculinidad propicia, no se da el acto de crueldad tampoco, ¿verdad? Ahora, los psicópatas o asesinos en serie cometen actos de crueldad porque gozan del sadismo y dolor provocado a la víctima, sin sentir remordimiento o empatía por la víctima. Pero estos actos colectivos de crueldad son, valga la redundancia, más crueles, son manifestos, porque no necesariamente se ajustan a psicópatas individuales. Son actos psicopáticos, eso sí es cierto, pero producidos colectivamente por razones políticas o por razones económicas. Entonces ahora, a lo largo de la historia siempre han estado ligados al modelo económico, político, militar imperante. Por ejemplo, los imperios de la antigüedad, Roma, Grecia, Egipto, Babilonia, solo por mencionar algunos, invadían otros pueblos y cometían actos de crueldad contra esos pueblos, ¿verdad? El imperio de los mongoles, etcétera, ¿verdad? Actos de crueldad. O sea, está ligado entonces a un poder, en ese caso, en la sociedad antigua, al poder económico militar de los grandes imperios de la época. Las cruzadas en la Edad Media cometieron actos de crueldad. Murieron millones de turcos, ¿verdad? En las cruzadas. Inclusive hay relatos de las cruzadas que dicen el río de sangre llegaba hasta la rodilla, por ejemplo, ¿verdad? Y dígame si eso no es crueldad. Y una crueldad cometida en nombre de la fe, supuestamente, ¿verdad? O la conquista de América, donde se calculan más de 15 millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios acribillados por los conquistadores, o la colonización en África igual, o el holocausto, o los genocidios, el de Armenia, el de los kurdos, el de Camboya, el de Ruanda, etcétera, muchísimos otros genocidios, pero igual los fenómenos de la mafia, el narcotráfico, los desplazamientos forzados. En la actualidad, los actos de crueldad están ligados al desarrollo actual del capitalismo globalizado, a la necesidad del mercado, a las dinámicas que produce, tanto de la parte legal o ilegal. Y el capitalismo globalizado es cruel y reproduce la forma más cruel de acumulación de capital. Voy a permitirme reflexionar un poquito sobre estos puntos en torno a la pregunta, ¿por qué han sido los hombres los que perpetran la crueldad en la historia? ¿Cuáles condiciones objetivas y subjetivas se requieren a nivel social, económico y político para que la crueldad se dé? Yo considero, esto lo traté de ir elaborando, que hay condiciones objetivas y subjetivas necesarias. Tiene que haber un modelo económico que produce desigualdad. Tiene que haber un modelo político que justifica la invasión, la violencia y la guerra. Y tienen que darse formas de subjetividad social e individual que soporten los anteriores, que soporten el modelo económico y que soporten ese modelo político. Si no se dan esos puntos, no se establece ese acto de crueldad. Voy a empezar hablando del llamado necropoder, que es el que liga este poder político y económico nefasto, ¿verdad? Y
Don Álvaro, pero la... se escuchó cortado, perdón. Si quiere, vuelve a repetir un poquito eso. Ok, voy a tener, fue que entró una llamada a la línea. Un momentito, ya estoy. Ok, ahora sí, ¿se escucha mejor? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Les decía que el término necropolítica, bueno, primero procede de primero la categoría de biopoder o biopolítica que crea Michel Foucault. Y Michel Foucault pues, se refiere a la biopolítica como el uso del poder político para controlar la vida de las personas, su cuerpo, su sexualidad. Pero la necropolítica de Bembe se refiere al derecho a imponer la muerte. O sea, un grupo con el poder va a imponer la muerte a otro grupo por razones políticas, ya sea porque es una etnia o es una nacionalidad a la cual hay que atacar, o es una raza, o es una opción sexual, o es un género como las mujeres. E incluye también el derecho a esclavizar o poner en peligro la vida de poblaciones y grupos. O sea, es una política donde no interesa la vida de las personas. O sea, se supone que en la política que todos los activistas de derechos humanos y de igualdad de género queremos poner en la agenda pública, es una política que tenga como prioridad la vida, la calidad de vida de las personas y de la biosfera en general, porque no queremos destruir ni la vida vegetal, ni la vida animal. La vida es el centro y la economía del bienestar. Pero todo lo que no lo que se oponga a eso y la vida ya no pasa a ser importante es necropolítica. Entonces tiene que darse una necropolítica, ¿verdad? Para que se pueda dar eso. Ejemplos de necropolítica: el genocidio de Ruanda, la política migratoria de Trump, el holocausto, la represión a las mujeres en Afganistán en estos momentos, las guerras químicas, ¿verdad? No permitir a los migrantes que llegar a un país, aunque esto implique que se mueran en el mar o que los mate un ejército. Por ejemplo, la guerra de Siria ha sido claramente llena de casos de necropolítica, de otras migraciones hacia Europa, ¿verdad? Los asesinatos en Ciudad Juárez a las mujeres, todos los asesinatos de narcotráfico que se dan en los diferentes países y lamentablemente en nuestro país ya estamos entrando, a que al principio aparecen como actos aislados, pero ya estamos entrando en actos también de crueldad por narcotráfico. La necropolítica está articulada a las necesidades de reproducción del mercado del capital, no es un asunto de maldad individual. Franklin Kelamer, a quien admiro, ¿verdad? Ha sido un teórico muy importante que se ha dedicado casi toda su obra a hablar del mercado capitalista. Y para él el mercado funciona como una religión, ¿verdad? Es casi que la religión verdadera, dice Franklin Kelamer, ¿verdad? Es como el Dios del mercado, ¿verdad? Es el Dios del mercado. Es el día del mercado, el Dios del mercado se enojado con nosotros, hay que sacrificar a unos cuantos pobres, ¿verdad? Efectivamente, qué sé yo, las grandes de la lucha por narcotráfico es también por el control de la economía y de los recursos, ¿verdad? La lógica de acumulación de capital, el capitalismo globalizado, ese dibujo me parece maravilloso la persona que lo hizo, ¿verdad? Porque lo trata muy bien esta situación. Recordemos, cuando Carlos Marx nos habla del capítulo, no me acuerdo si era el capítulo 14 o 15 del Capital, en la acumulación originaria de capital, donde nos dice que el capital se sigue reproduciendo y muchas veces para reproducirse tiene que reproducir otras formas antiguas de acumulación de capital, como las masacres, como la esclavitud, etc. Entonces, si es necesario arrasar a un pueblo entero porque necesito los diamantes, como ocurrió en Sierra Leona, vamos a arrasar ese pueblo entero, ¿verdad? Entonces, esa lógica de acumulación de capital. No podemos entonces pensar en la crueldad si no hacemos referencia a ese modelo económico, ¿verdad? Este también es otro dibujo que me encontré por ahí que me llama la atención, ¿verdad? Cómo el pueblo sostiene en sus espaldas
con su dolor, esa lógica de acumulación de capital. Pero también el mandato de la masculinidad, recuerden que está articulado, ¿verdad? No es solo una cosa, es eso que acabo de hablar de la necropolítica, es la gran condición, eso tiene que darse. Pero además necesita un matrimonio con cierta forma de masculinidad. Sobre el mandato de la masculinidad voy a hablar de varios autores, entre ellos Rita Segato. Ella nos define el concepto de mandato de la masculinidad como un mandato de demostración de potencia. O sea, los varones tenemos que demostrar poder. Y una forma de demostración es la violencia que debe de exhibirse ante otros hombres y ante el resto de la sociedad. Y esa violencia, ese mandato, se ejerce hacia las mujeres, pero también hacia otros grupos, ¿verdad? Y si es hacia las mujeres, los hombres de alguna manera ponen en evidencia de que ellos son los dueños del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Ese es el punto de partida. Por lo tanto, puede hacer lo que quiera con el cuerpo de las mujeres, matarlo, tirarlo como basura, en un basurero, etc. Y el premio a obtener es ser considerado a la mirada de los otros como muy hombre. Y no estoy diciendo que todos los hombres, ni Rita Segato dice que todos los hombres, ¿verdad? Pero es un mandato que se hace a los hombres, no necesariamente es a las mujeres a quienes se les hace este mandato. También el mandato de la masculinidad se realiza mediante la exhibición de potencias, dice Rita Segato. Hay que exhibir una potencia. Hay 6 tipos de potencia: la potencia sexual, bélica, política, económica, intelectual y moral, ¿verdad? En donde los hombres tienen que probar esa masculinidad. No importa si ese mandato conlleva a una práctica de crueldad, ¿verdad? Un aporte muy importante de Segato es que la participación del grupo de hombres en la reproducción de estas potencias del mandato, ¿verdad? Porque se exhiben en colectivos de hombres que ella le llama la cofradía masculina, que son espacios de reproducción y de complicidad de la violencia, donde se da el fenómeno de la pandilla, ¿verdad? Actos que se ejecutan en grupo. Por su parte, Pierre Bourdieu ubica el mandato de la masculinidad en lo que él llama la dominación masculina, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. Ser hombre pasa por demostrar prácticas de dominación sobre otros y colocarse en un lugar de dominación. Por eso es que la necropolítica no es a las mujeres a las que escoge para que perpetren los actos de crueldad. Escoge a los hombres para que perpetren los actos de crueldad, porque los hombres han construido su masculinidad con estos mandatos de masculinidad. Ahora, no todos los hombres llevan a la práctica el mandato destruyendo, pero todos de alguna manera hemos sido expuestos a ese mandato de la demostración. Y como dice Bourdieu, esta dominación se inscribe en estructuras relacionales, ¿verdad? Donde hay escenarios macropolíticos hasta actos cotidianos, ¿verdad? Donde se expresa esa violencia. Ahora, los mandatos de la masculinidad, como decía anteriormente, son condiciones suficientes, perdón, son condiciones necesarias, pero no suficientes para la crueldad. En esa lámina donde ustedes ven hay un engranaje ahí de varias poleas dando vueltas. Digamos que la de color rojo es la masculinidad, el mandato de destrucción de la masculinidad, pero ese no, por sí solo no hace nada si no se une al de la necropolítica, pero tampoco es suficiente la necropolítica. Se requieren otros contextos, ¿verdad? O otros 2 engranajes, que son de los que voy a hablar ahora. ¿Cuáles son esos otros engranajes? Los procesos de estigmatización y deshumanización que se tienen que crear para construir un enemigo que se le baja el estatus de humano. Y retomemos aquí la noción de fascismo para Fanon. Recordemos que para Fanon el racismo es una jerarquía global de superioridad o inferioridad sobre la línea de lo humano. O sea, aquí hay una línea de lo humano, por debajo de esa línea no hay humanos. Por encima es donde están los humanos. Entonces, las personas que están por arriba del humano son reconocidas como humanos, pero los que están por debajo no son humanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la línea de lo humano. Lo humano sería el normal, el blanco, el europeo, heterosexual, el varón, racional, consciente, honorable, decente, moral,
Y lo no humano sería el anormal, el negro, el indio, el irracional, el insensato, inconsciente, peligroso, libertino, causante del caos, etcétera. De pronto pueden ser las mujeres las que coloquen ahí. Entonces, lo primero que se hace es crear esta línea imaginaria del concepto de la línea de lo humano, que da un sentido de identidad a los que va a considerar humanos. En el caso de Ruanda fue los Hutus, ¿verdad? Y los no humanos eran los Tutsis, ¿verdad? O de pronto los humanos somos los blancos norteamericanos y los no humanos serían los migrantes latinos, etcétera. Usted va construyendo lo no humano. O lo no humano serían las mujeres, etcétera. O sea, entonces lo primero se establece una línea de lo humano, se coloque lo no humano y a eso no humano se le deshumaniza, ¿verdad? Se consideran eso no humano, no solo se les humaniza, sino que pertenecen a la zona del no ser, dice Panfano. En la zona del ser son sujetos que viven el privilegio, aunque también aquí hay opresiones de clase, pero en la zona del no ser los sujetos son racializados como inferiores o del todo como no humanos. En Ruanda, en la masacre, se decía las cucarachas, o sea, los Hutus decían los Tutsis son las cucarachas, y el gobierno, en toda la propaganda política, decía es deber ciudadano ir a destruir a las cucarachas, ¿verdad? Entonces hay que considerar, bueno, igual podríamos decir de las mujeres, ¿no? Es que ella se lo buscó. Cuando decimos ella se lo buscó, cómo andaba vestida, es que ella tenía un novio narco, entonces ella se lo buscó, ¿cómo no la van a matar si andaba con un narco? ¿Cómo no la van a matar si andaba exhibiendo sus fotos? O sea, siempre hay una justificación para que aquellos que están por debajo de la zona del no ser, se les darles características de menos humanos para que se justifique la violencia contra ellos. El mismo esquema también se puede aplicar contra otras categorías. En la zona de lo humano puede estar la heterosexualidad, el género masculino, las personas adultas, las personas de la religión oficial y en la línea de lo no humano, personas de diversidad sexual, otros géneros, o personas discapacitadas, o personas migrantes, o personas de otras religiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos procesos de estigmatización donde se utiliza la propaganda política se dan también en estos actos de crueldad. Y aquí es muy importante todos los aportes de Goffman con la teoría del estigma, ¿verdad? Porque se estigmatiza a ese grupo, se le marca con una señal, con un atributo deshonroso, desacreditador, ¿verdad? Para justificar la crueldad. Ok. Tipos de situaciones que se han convertido en estigmas y luego se ha construido el enemigo. A lo largo de la historia de la humanidad, los leprosos, los idosos, homosexuales y lesbianas, la puta, como creación de la puta, digamos, ¿verdad? Que no son mujeres de prostitución, sino es una puta no merece derechos, se le puede hacer lo que sea, se le puede destruir, golpear. El traidor soplón, en el caso de los maras, la discapacidad físico-mental, la persona infiel, la novela La letra escarlata nos muestra muy bien esto, o el judío en el holocausto, o el tutsi en Ruanda, el latino en los Estados Unidos de Trump, o el esquizofrénico, o el negro africano, o el palestino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobre ese se construye un estigma que justifica matar. El estigma es una etiqueta que ahora sustituye la identidad del sujeto. El estigma deshumaniza, ya no es humano, es una etiqueta que daña a la sociedad. Hay que eliminar la etiqueta para el bien común. Entonces ahora la crueldad se convierte hasta en un acto de ciudadanía, ¿no? Pero eso no basta, voy a adelantarme un poquito, ir más rápido porque el tiempo. También se requieren ciertas subjetividades sociales que soporten todo eso. O sea, el resto de la población de alguna manera tiene que soportarlo y tolerarlo. Esta dimensión de las subjetividades sociales lo que nos dice es, voy tal vez a explicar mi definición de, bueno, entiendo por subjetividades todo lo referente a las vivencias personales, a los sentidos subjetivos que las personas tienen, en este caso los hombres, cómo atribuyen a sus experiencias de vida, a los valores, se refiere a los temores, las ansiedades, las fantasías, los contenidos conscientes e inconscientes, las emociones, el grado de conciencia de la realidad. Son subjetividades sociales e individuales. Ahí se sostienen los imaginarios sociales o patrones sociales de interacción, ¿verdad?
Estas configuraciones subjetivas son producciones que están en el curso de la vida social. Entonces, por lo general, hay ciertas condiciones como un pueblo con crisis económica que se siente muy frustrado, con poca esperanza, pero a la vez y angustiado, enojado. Esto es una base de cultivo para hacer toda esta propaganda política de la destrucción, ¿verdad? Y se requieren sujetos sin empatía, insensibles y con distanciamiento social. O sea, si el nuevo sujeto, el sujeto del capitalismo actual del siglo XXI, es un sujeto sin empatía, es el sujeto del mercado globalizado, sin empatía e insensible, porque se basta a sí mismo, narcisista, se basta a sí mismo. Y estas formas de construcción de la subjetividad son peligrosas, ¿verdad? Precisamente por esta falta de empatía. Aquí por eso es que yo tomo mucho los aportes de Leonardo Boff para entender esto, porque si yo me quedo con esto que les he dicho, digo yo, qué cosa más terrible y caigo en la desesperanza. A Leonardo Boff dice que estamos en una sociedad que se rige por el paradigma de la destrucción de la biosfera y de la vida. Y la base de la crueldad es restarle importancia a la vida, como decía anteriormente. Es reducir a los seres vivos a seres insensibles, a seres sin vida. Esa es la base de la crueldad. Por lo tanto, la vida y la empatía se eliminan y la sensibilidad también, ¿verdad? El contexto actual, dice Leonardo Boff, hay que ubicarlo en un contexto mayor, en lo que le sucede a la Tierra. Dice, los seres humanos están degradando nuestra casa común que es la Tierra, estamos destruyendo la ecología del planeta, el agua, y se estamos amenazando la vida. Ese es el macro contexto, ¿verdad? Y el paradigma de la convivencia que nos está caracterizando es la destrucción de la vida. Esas imágenes nos narran, ese es el paradigma de convivencia actual, ¿verdad? Desde la destrucción de la naturaleza, ahí tenemos la violencia en todas sus expresiones. Y una vez más aparecen los hombres, no son las mujeres las que van a cortar, las que están destruyendo la selva del Amazonas, son los hombres, ¿verdad? Y pueden haber que haya mujeres, pero más del 90 y pico % van a ser los hombres construidos en una masculinidad como la que he mencionado. Este paradigma actual destruye el planeta, destruye las relaciones interpersonales, destruye todo. Es un descuido hacia las personas pobres y marginadas, hacia los ríos y los bosques, hacia los animales, los niños y las niñas, hacia las personas que sufren, hacia la dimensión espiritual del ser humano, hacia la pareja. Es un descuido ecológico. Se envenenan suelos, se contaminan aguas. Eso es crueldad también. Y ante eso, Boff propone una nueva ética, la del cuidado esencial. Y nosotros, como WEM, y yo en lo personal me adscribo totalmente a esta nueva ética. Construir un nuevo ethos que permite una nueva convivencia entre los seres humanos y los demás seres de la comunidad biótica, nos dice Boff, ¿verdad? Tenemos que reconstruir la casa humana que es la tierra, un nuevo ethos civilizacional, el ethos del cuidado esencial, donde haya alteridad, reconocer al otro como distinto, y eso es válido. Ser distinto no lo hace menos persona y no lo deshumaniza. Reconocer al otro como un legítimo, ¿verdad? ¿Quién es ese otro? Ese otro es el prójimo. La alteridad es básica para este nuevo paradigma. Y sobre la base de eso, concluyo mi presentación diciendo, la crueldad lamentablemente se está apoderando del mundo en el contexto del capitalismo global, en el contexto de las formas nuevas, políticas, religiosas, económicas, que este capitalismo para reproducirse está creando cada vez más. Y ante eso, los hombres tenemos mucho que hacer, porque tenemos que enfrentar el mandato de la masculinidad, detener ese mandato de la masculinidad. ¿Cuál es la vacuna contra esto? No hay vacunas, pero si los hombres empezamos a desarrollar la empatía, la sensibilidad, que el dolor del otro no me sea indiferente, tu dolor es mi dolor, y que esa sea la ética con la que logremos crear a las nuevas generaciones de hombres, podríamos detener estos actos de crueldad
Sin embargo, también se requiere de modelos económicos más solidarios, porque muchos de estos hombres, sobre todo los que se meten en el sicariato de narcotráfico, son hombres que empiezan con situaciones de crisis personales, económicas, y lo que empezó para ellos siendo una solución se convirtió ahora en su propia destrucción. Hay una serie que están dando en este momento en Netflix, Los Juegos del Calamar, coreana, muy fuerte para mi gusto, pero expresa muy claramente esta construcción social de la crueldad. Pero yo tengo esperanza en que un mundo mejor es posible, que construir masculinidades distintas es posible, formas de relación entre hombres y mujeres es posible, pero el cambio general no basta con que cambiemos la relación de nuestros géneros. Tenemos que también abogar por un cambio social, un cambio político que genere la justicia social y la justicia económica. Muchas gracias. No sé si hay comentarios, con muchísimo gusto me puedo referir. Y disculpen si me tomé mucho tiempo, pero bien es un súper resumen para que me alcanzara. No, muchísimas gracias, don Álvaro, estuvo muy interesante. Tenemos varios comentarios y varias preguntas, entonces Sí. le voy a leer primero los comentarios. Sí. El primero dice: nunca voy a comprender por qué la humanidad somos tan crueles y duros, pero es ancestral de milenios, lapidación, la quema viva, desmembración, etcétera, y Guatemala no ha escapado de esas masacres y torturas. Y el otro dice: en la historia del ser humano se ha utilizado la crueldad para someter al otro a su voluntad. Le leo las preguntas entonces. Claro. La primera dice: ¿cómo se podría erradicar esta crueldad en los sistemas policiales y militares como instituciones fundantes del patriarcado? Si quiere me lee todas para luego amarrarlas. No le escucho, no le escucho. Ahí. Listo. ¿Cómo erradicar esos crímenes de crueldad sin caer en la deshumanización de la persona que los comete? Porque muchas veces vemos comentarios de que son monstruos, locos o enfermos. Y la última: ¿cómo se manifiesta la crueldad masculina en su relación con el medio ambiente y en su relación con otros seres vivos? Bien. Qué difícil, ¿verdad? Hay que construir entre todos, colectivamente. Hay instituciones como el ejército que son instituciones totalmente masculinizadas, ¿verdad? En donde al sujeto se le entrena para que no sienta, para ser insensible, ¿verdad? Todo aquello que nos prepare para ser insensibles está produciendo el germen de la crueldad. De pronto tendríamos que desmilitarizarnos, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? En una institución que es así. Yo creo que lo que se trata es de crear nuevos imaginarios sociales, en donde la afectividad, la ternura, el buen trato entre los seres humanos sea la base de la nueva ética de relación entre las personas. Pero eso va en contra de la lógica del capital. El capital le interesa la rentabilidad, no interesan los seres humanos, no interesa el bienestar. Entonces, estamos en contra, estamos enfrentándonos a todo un sistema económico y político. Y actualmente el neoliberalismo, las formas fascistas nuevas, la derechización del mundo, el surgimiento de grupos fundamentalistas y retrógrados en todo el mundo, nos hace plantear que se está radicalizando y organizando la derecha. Veamos que en Italia el fascismo quería volver a aparecer otra vez, casi que legalizarse los partidos fascistas. O sea, necesitamos entonces hacer un bloque y unirnos por nuevas formas de vida. Y empezar con lo básico: respetemos la vida. Hay que enseñarle a los niños, la nueva generación, los niños y las niñas, hablando de los hombres, hay que enseñarle a los niños a respetar la vida, a respetar a los animalitos, a respetar la planta, a respetar el río, el agua. Y ahí tenemos un respeto a la tierra, a la ecología. Hay que empezar por ahí. El hombre se relaciona destruyendo el ambiente cuando lo ve simplemente como un uso económico del ambiente. Lo voy a usar a mi beneficio y no me importa lo que le ocurra al planeta. Cuando nos demos cuenta que lo que le ocurre al planeta es mi responsabilidad también, a lo mejor vamos a cambiar. Pero eso se requiere que toda la sociedad esté de alguna manera coordinada, confabulada positivamente para que esto se pueda dar. Tenemos que unirnos sociedad civil, tenemos que unirnos grupos, iglesias y todos los que queremos levantar la mano y decir alto a la destrucción y abogo por una nueva lógica. Efectivamente, los torturadores o los que hacen esto no hay que tratarlos como monstruos, hay que tratarlos como personas, tienen que pagar por lo que han hecho, tienen que ser juzgados por lo que han hecho, tienen que ser penalizados por lo que han hecho y sancionados.
e ir a la cárcel, por supuesto, ¿verdad? Pero también hay que hacer labor preventiva. Eso sería lo que podría decir. Muchísimas gracias, don Álvaro. Me parece unos aportes muy interesantes también porque me parece que no caen en individualizaciones, que a veces es como sencillo o como simplista caer en individualizaciones, y aquí lo conecta con un sistema económico, social, político, que es pues primordial para entender las nuevas formas de crueldad y las nuevas manifestaciones de violencia que estamos viendo. Entonces, Claro, muchísimas gracias. claro. Y nada más termino con esto. El hecho que sea tan viejo no significa que es natural. Es historizado. La sociedad de clases tiene un origen histórico. Surge con el patriarcado, surge con la propiedad privada. Yo en eso soy marxista, hegeliano. Perdón, hegeliano. Voy con Engels. El origen de la familia y la propiedad privada del Estado sigue siendo válido. Surge con la propiedad privada, surge con el Estado, surge con el surgimiento de las clases sociales, ahí surge la guerra también. Y como dice Rita Segato, la primera forma de propiedad privada del cuerpo de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Ahora, para finalizar el Congreso, después de una conferencia tan interesante y tan buena, los dejo con José Danilo Ramírez Martínez. Él es director del Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador y es el que va a hacer el cierre del Congreso de hoy. Entonces, adelante, Danilo. Muchísimas gracias. Tengan buenas tardes. Don Álvaro, brillante, brillante. Gracias por esa exposición. Realmente han sido 3 tardes bastante saturadas con las conferencias excelentes que hemos tenido de las ponentes y los ponentes. Nos hace recapacitar, nos pone un gran desafío a los hombres principalmente, porque es una de las cuestiones que hemos estado en cada uno de los países que han estado participando, nos tienen preocupados y estamos viendo cómo poco a poco vamos trabajando en la deconstrucción de esa masculinidad tóxica, esa masculinidad hegemónica, e ir buscando cómo íbamos construyendo una nueva sociedad de cara a la igualdad y la equidad. Realmente nos sentimos bastante satisfechos. Agradecer a la Fundación Justicia y Género por este gran esfuerzo. Todo su equipo has trabajado bastante. Todos sabemos que planificar este tipo de eventos de manera virtual lleva bastante tiempo, mucho compromiso, pero principalmente, y el de todas las universidades que estuvimos participando en la organización de este evento, el compromiso principal es el poder llegar a deconstruir todos estos patrones machistas dentro de las academias y poderlo transferir a la sociedad. Entonces, agradecerles también a las y los participantes, las personas que se inscribieron, amigas y amigos que han estado pendientes de todo el Congreso, que no se han perdido ninguna ponencia. Agradecerles por esa ese gran avidez de conocer y de poder tener o involucrarse en ese desafío grande de construir el sistema patriarcal, y a los hombres invitarles, así como Rita Segato dice, que para que nosotras y nosotros, principalmente los hombres, estemos deconstruyendo, tenemos que ser disidentes al patriarcado y poder dejar de seguir en la complicidad y al contrario denunciar y trabajar con otros hombres también para ir construyendo masculinidades alternas, masculinidades que, como lo decía don Álvaro al final, ¿verdad?, puedan desarrollar esa afectividad, volvernos más tiernos, de desarrollar toda esa capacidad que tenemos de amar a nuestra sociedad, amar a nuestra familia y amar al entorno, al medio ambiente y a todo lo que está desarrollando este país que tenemos que cuidar. Así que muchísimas gracias. Damos por cerrado este magno evento. Que tengan una feliz noche. Gracias.